Le damos gracias al Señor por esta mañana. El día de ayer se recordaba el Día de los Difuntos. Y creo, mis amados, que la vida es una gran maestra, nos enseña mucho. Otra cosa es que nosotros seamos sensibles a ese aprendizaje, que podamos asumir lo que la vida está tratando de decirnos. Pero creo y estoy seguro que para entender la vida hay que darse y brindarse un espacio para entender la muerte. Porque la muerte es la otra cara de la medalla de la vida y la vida es la otra cara de la medalla de la muerte. Entonces creo, mis amados, que el Día de los Difuntos nos brinda una magnífica oportunidad. La primera es que podemos recordar a nuestros seres queridos que han fallecido, aquellos que se anticiparon a este camino para encontrar la muerte y encontrarse con su Creador como tal. Pero también creo que es un momento para reflexionar sobre la muerte, lo que implica, lo que pensamos, lo que parece, lo que a mí me gustaría. Por eso creo, mis amados, que basados en esto, es vital que podamos recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Lo que estamos seguros es que cuando una persona muere, nuestra relación no termina con esta persona. Aunque esta persona ha fallecido, ha partido con el Señor, todavía seguimos cercanos, vinculados, muchas veces con sus historias, su recuerdo, su afecto, sus detalles, su cuidado. ¿En cuántas ocasiones en estos días de difuntos añoramos la comida de mamá, la comida de papá, la presencia, su cuidado? Lamentablemente en ocasiones estamos vinculados por el dolor, por el resentimiento, por la amargura. Pero estamos vinculados con nuestros seres queridos. Pero ¿sabe? Una de las cosas que yo cuestiono mucho es la falta de rituales en la iglesia evangélica. Hemos salido de una comunidad religiosa donde frecuentemente hay rituales, pero a veces la iglesia evangélica se ha ido al otro extremo y no tenemos rituales. Los rituales son esos espacios donde yo me reencuentro con diferentes aspectos de mi vida. Por ejemplo, cuando fallece alguien tenemos un culto funeral. Pero ¿por qué no reencontrarnos al mes, reencontrarnos al año? Y con esto no estoy hablando que a través de estas ceremonias religiosas yo puedo hacer algo, porque no quisiera que se me malinterprete. No estoy diciendo que a través de estas ceremonias religiosas yo puedo hacer algo en favor del alma de la persona que ha fallecido. Por ahí no va mi inquietud, porque no olviden ustedes que estas ceremonias y ritos religiosos no es para el que fallece, es para los que nos quedamos. Y muchas veces hemos dejado de lado estos espacios al mes, al año, ¿qué son? Para reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, nuestra familia, y recordar y hablar y pensar en aquellos que ya han partido. ¿Sabe? Muchas veces no nos brindamos estos espacios como iglesia evangélica o protestante. Pero ¿sabe? Parte de estos rituales es visitar a nuestros seres queridos que ya han fallecido. Pero Alexis, ¿cómo está diciendo eso, pastor? ¿Cómo está diciendo eso? ¿Usted recuerda cuando Jesús murió? Los discípulos se preparaban para ir a visitar el primer día de la semana, que cuando ellos llegaron y el maestro había resucitado, es otra historia. Pero ellos estaban preparándose y listos, y aun cuando Jesús había muerto, ellos seguían vinculados y cercanos al Maestro. Pero a veces aquí hay una pregunta. Pastor, un familiar, un amigo ha fallecido. ¿Yo puedo ir a esa misa o esta misa recordatoria? ¿Puedo ir como creyente?
quiero decirle que sí, por algo. Porque si es importante una persona para mí y esta persona ha perdido un ser querido, más que por la ceremonia religiosa, voy por esta persona que es importante para mí. Quiero acompañarle en su dolor, en su tristeza, en su duelo y en su pérdida. Si ahí no encuentro a mis amigos, ¿dónde los voy a encontrar? A veces los creyentes nos creemos dueños de la verdad. Cuenta la historia que justo en estos días de finados, un caballero compró un hermoso ramo de flores y fue a dejarle a su ser querido en el cementerio. Pero junto a esta tumba de este familiar, de este ser querido, de este caballero, estaban otras tumbas y junto a él estaba una señora en el cementerio que cuando él fue a dejar las flores le llamó la atención que esta persona había llevado algo de colada morada, unos panes y la comida que le gustaba a su difunto. Y este hombre con una gran carga de ironía le dice: señora, disculpe, ¿qué le hace pensar que su muerto va a salir a comer la colada morada? Y esa señora con infinita sabiduría le contesta: disculpe, señor, ¿y qué le hace pensar a usted que su muerto va a salir a oler las flores que usted le está llevando? Muchas veces pensamos que mis rituales, que lo que yo creo es lo más importante y el resto no interesa. Cuando muchas veces necesitamos crecer en un acto de amor, en un acto de respeto, en un acto de compañía a los seres que yo amo. Si muchas veces otras personas van a nuestras ceremonias, a nuestros bautizos, no es que vengan a la iglesia, pero si tú te vas a bautizar y eso es importante para ti, yo te quiero acompañar. ¿Por qué nosotros no podemos acompañar en momentos de alegría y en momentos de tristeza a personas que son importantes para nosotros? Así es que no lo olvide. Todos estos rituales tienen una capacidad sanadora, restauradora, liberadora. Ojo, no quisiera que se me malentienda, que estamos hablando de que vamos a hablar con las personas que fallecieron, hacer algo por su alma. De ninguna forma. Estoy hablando de que todos estos rituales nos ayudan a nosotros a procesar el duelo, a procesar el dolor, a procesar y a vivir la pérdida que estoy atravesando. Por eso creo que los días o el Día de los Difuntos es la magnífica oportunidad para recordar a aquellos que ya han fallecido. Pero también creo que es la oportunidad para hablar sobre la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempo para hablar de la muerte? Para hablar de la muerte con su esposo, con su esposa. Porque no olvide usted que si yo estoy casado con alguien y esta persona sufre un accidente o tiene una crisis de salud, ¿a quién le van a preguntar qué decisión voy a tomar si está en cuidados intensivos? Y yo necesito tomar una decisión. ¿A quién le van a preguntar? ¿Al esposo? ¿A los hijos? ¿A las hijas? En ocasiones pensamos de que si yo no hablo de esto, no va a pasar. Indistintamente de que si usted hable o no hable, esto en algún momento va a pasar. Pero ¿por qué hablar sobre la muerte? Porque, mis amados, lo primero que necesitamos reconocer es que la muerte es un tema complicado. Es un tema complicado porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Nuestra sociedad nos trata de hablar de la vida sin hablarnos de la muerte. En ocasiones nos hacen pensar que somos casi inmortales, que no vamos a tener un encuentro con la muerte. ¿Para qué voy a hablar de la muerte si en algún momento pienso que soy inmortal, que todo lo puedo, que soy mejor que todos y que todas?
Yo no necesito hablar de la muerte. Pero ¿sabe? En una encuesta realizada en los Estados Unidos, los matrimonios generalmente no hablan ni de la muerte ni de su vida sexual. ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Me gustaría esto. Pero tampoco hablamos sobre la muerte. Me gustaría que pase esto. Me gustaría que esta persona enseñe. A mí me gustaría ser cremado. A mí me gustaría vestir de esta forma en el día de mi funeral. Mis amados, el momento de la muerte es un momento de mucho dolor y confusión. No sabemos qué hacer, no sabemos qué pasos dar. Pero cuando esto sea hablado, no es que nos va a evitar el dolor y el sufrimiento, pero sí nos va a permitir saber qué pasos vamos a dar en el camino. Pero alguien dirá, Alexis, hablando de la muerte. Jesús habló de su muerte, sin tapujos, sin dudar de lo que estaba planteando. Yo vine, voy a estar aquí, pero también voy a morir y es necesario que ustedes se preparen. Quisiera invitarles al libro de Mateo, capítulo 16, verso 21, por favor. Y dice así el texto bíblico. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. El maestro comienza a hablar con sus seguidores. Voy a morir. Acompáñenme por favor unas páginas más adelante, en Mateo 17, verso 22 y 23. Y dice, mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al 3er día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. Y le pido por favor que vayamos a Mateo 20, 18, 19. Y mire lo que dice ahí. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. Miren ustedes cómo el maestro en 3 ocasiones en el libro de Mateo cita y reconoce el hecho de que Él iba a morir y les invita a hablar sobre esto. La Biblia dice que algunos de los discípulos se pusieron muy tristes, confundidos. En algún momento el apóstol Pedro le decía, no es posible que mueras, no vayas a Jerusalén. Pero el maestro sabía bien que esa era la meta a cumplir. Si el maestro habla sobre su muerte, nosotros que decimos ser sus seguidores, ¿qué esperamos para hacerlo?